Cordial saludo, estimado docente. Por medio de la presente hacemos la respectiva entrega del trabajo correspondiente al análisis de la creación de circuitos integrados en su fase número 1. Los integrantes del grupo colaborativo que realizaron el trabajo son los alumnos Jairo Daniel Medina Ávila, Jaymar Noel Guisa Forero, Joneison Maurice y Brian Alexis Flores. Iniciamos nuestro trabajo con un pequeño resumen de la finalidad e importancia que tiene el presente trabajo, y durante el recorrido iremos analizando temas que enmarcan todo lo relacionado con los circuitos integrados. Para la creación de la presente nos hemos apoyado de las bibliografías propuestas por la universidad, complementándolo con la información que hemos obtenido de la red. Aquí podemos observar nuestra tabla de contenido. En ella nos podemos hacer una idea de la información que vamos a encontrar durante todo el video. Iniciamos con la introducción. La introducción nos dice que los circuitos integrados también son conocidos como chip o microchip. Es una estructura muy pequeña, de pequeñas dimensiones, que puede contener sin número de transistores, además de diodos, resistencias, condensadores, alambres de conexión y demás. Los circuitos integrados pueden ser, con una función específica, pueden ser operacionales, operaciones aritméticas, funciones lógicas, de amplificación, de codificación, de decodificación, controladores, etc. Y son utilizados de tal forma que al combinarlos forman sistemas mucho más complejos, desde una calculadora, un reloj digital, un videojuego, hasta una computadora y demás. Como bien sabemos, los circuitos integrados hacen parte de nuestra cotidianidad. Volviendo a nuestra tabla de contenido, continuamos con la historia. La historia de los circuitos integrados nos enmarcan a la creación del primer circuito integrado. Nos dice que fue desarrollado en 1958 por el ingeniero Jack Clay Calvi en la empresa Texas Instruments. En ese tiempo, en esa década, los elementos más comunes de los equipos electrónicos eran llamados tubos de vacíos, que fue lo que vino a reemplazar la creación de los circuitos integrados. Continuamos con la historia, cómo ha sido el proceso y la evolución que ha tenido los circuitos integrados en nuestra vida. A llegar al punto que los circuitos integrados se encuentran en todos los aparatos electrónicos, como los relojes, automóviles, televisores, reproductores, teléfonos móviles, computadores, equipos médicos, en absolutamente todo lo electrónico hacen parte de los circuitos integrados. Volvemos a nuestra tabla de contenido. Continuamos con un pequeño resumen del diseño de un circuito integrado. Nos dice que se fabrica mediante la difusión de impureza en silicio monocristalino. El silicio es, por decir, la base más común para la creación de estos circuitos. Se hace por un proceso de fotolitografía, pero viene una serie de etapas para poder crear un circuito integrado. Y ellas vienen en un orden específico que las vamos a ir mirando. Iniciamos con la preparación de la oblea. Es el material inicial para los circuitos integrados modernos, es el silicio, de muy alta pureza, donde adquieren forma de un cilindro sólido de color gris de acero, de 10 a 30 centímetros de diámetro, que pueden ser de 1 milímetro a 2 milímetros de longitud. Después de este proceso pasamos a la oxidación. Eso se refiere al proceso químico de reacción de silicio con el oxígeno para formar dióxido de silicio. Una vez finalizada esta etapa, pasamos a la etapa de la difusión. Este es el proceso mediante el cual los átomos se mueven de una región de alta concentración a una de baja a través del cristal semiconductor.
Aquí, como podemos ver, tenemos una pequeña ilustración de la difusión. Continuamos con la implantación de iones, que es otro método que se utiliza para introducir los átomos de impurezas en el cristal semiconductor. Una vez terminada esta etapa, continuamos con la etapa de deposición por medio de vapor químico. Este es un proceso mediante el cual los gases o vapores se hacen reaccionar químicamente, lo cual conduce a la formación de sólidos en un sustrato. Seguimos con la metalización del circuito. Su propósito es interconectar los diversos componentes, transistores, condensadores, etc., de forma para formar el circuito integrado que se desea. Implica la deposición inicial de un metal sobre la superficie del silicio. Una vez terminado el paso de metalización, continuamos con el siguiente paso, que es el fotolitografía. Esta técnica es utilizada para definir la geometría de la superficie de los diversos componentes de un circuito integrado. Una vez terminado este proceso, finalizamos con el empacado. Bueno, terminando con el proceso de diseño de un circuito, continuamos con la clasificación de los circuitos integrados. Los circuitos integrados se clasifican en terminando con la clasificación, seguimos con las funciones. ¿Cuáles son las funciones principales o son las más comunes de los circuitos integrados? Aquí nos dice que según sus funciones podemos clasificar en dos grandes tipos: circuitos integrados analógicos y circuitos integrados digitales. Pero la principal función del circuito integrados es como reducir el tamaño de los, digamos, de los componentes en un solo encapsulado. Y esto. ¿Cuáles son las ventajas? El bajo costo es una muy importante. La elevada eficiencia, son muy eficientes. Y como les decía, el reducido tamaño, pues son muy pequeños y nos dan mucho más espacio para trabajar. Como todo, tiene sus desventajas. Desventajas. Son susceptibles a ser dañados por altas temperaturas si no es disipado correctamente. Otra cosa es que si se daña una función hay que reemplazar todo el circuito completo. Pues por lo pequeño no es posible repararlos o es muy tedioso repararlos. Y algo que hay que tener en cuenta es que para soldar un circuito integrado hay que tener de pronto un equipo especial, porque si lo hacemos con un cautín podemos dañarlo o dañar lo que está alrededor y no nos va a quedar bien. La utilización de los circuitos pues tiene un sinnúmero de utilizaciones. Puede ser programación, infinidades, temporizador, en seguridad, bueno, muchísimos. Bueno, una vez terminado el tema de los circuitos integrados, pasamos a los aspectos importantes y relevantes de las lecturas que nos propuso la universidad. Estos son los dispositivos lógicos programables, que son los PLDs.
los chips cuya configuración interna puede ser programada por el usuario por medio de un sistema de desarrollo de cosas software diseñado programado. Este nos permite programar un hardware en funciones lógicas como nosotros lo queramos, y si queremos pues lo borramos y lo volvemos a programar. Es algo muy importante que nosotros podemos reprogramarlo. La electrónica digital. Esta es una parte espectacular, es lo de las puertas con puertas lógicas. Ya el trabajo, las puertas NAND, NOR, la negada y la electrónica digital en su los riesgos o azares. Es una parte también muy importante que nosotros no tenemos en cuenta a veces cuando nos falla algo, que existen daños o cosas colaterales que nos modifican un resultado y hay que tener en cuenta esas variaciones. Perdón. La retroalimentación de los compañeros en cuanto a las lecturas que hemos realizado. Conclusiones de nuestro pequeño trabajo. Muy alentador el futuro de la microelectrónica. Pues la próxima década veremos nuestras industrias transformaciones como computadores en este desarrollo. Estará ligada a nuevas tecnologías que permiten llegar a un nivel cuántico. Los circuitos integrados han hecho posible el desarrollo de muchos nuevos productos como computadoras, calculadoras, personas, relojes digitales, videojuegos. Se ha utilizado también para mejorar y rebajar el coste de muchos productos existentes como los televisores, los receptores radio y equipos de alta fidelidad. Y finalizamos nuestro trabajo con las bibliografías de donde hemos obtenido la información para realizar el trabajo. Esperamos haya sido de su agrado y cuente con lo requerido y lo solicitado. Muchas gracias por su atención. Muy buenas noches.